Hola, bienvenido al canal del Profe Doñán. En esta ocasión veremos el tema de cálculo diferencial, la derivada como razón de cambio instantánea. Primero, en este tutorial veremos la razón de cambio promedio e instantáneo, cómo se calcula. También veremos la derivada como razón de cambio instantánea y su cálculo, la interpretación geométrica de la derivada y haremos algunos ejemplos de cálculo de la derivada utilizando la fórmula. La razón de cambio promedio e instantáneo es el primer tema. Veamos, en álgebra ya vimos el concepto de la ecuación de una recta. Y es igual a f de x o f de x es igual a mx más b. Esta es la ecuación de una recta. Veamos en esta imagen, tenemos el punto P1 y el punto P número 2. El punto P1 está formado por la pareja de pares ordenados, que es x1 y y1. Y el punto P número 2 está formado por x2 y y2. Ahora, supongamos que el punto P1, que lo tenemos aquí, se desplaza hasta donde está el punto P2. Eso quiere decir que hubo un incremento de y1 a y2. Si yo a y1 le sumo el incremento de y, me va a dar y2. Y también x1 le sumamos el incremento de x y nos va a dar x2. De esta manera, recordamos el concepto de la pendiente de un segmento. Para calcular la pendiente de esta recta que estamos viendo, que es m, va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Por qué y2 menos y1? Porque y2, si yo le resto y1, no, incremento de y, me va a quedar el incremento de y. Si a y2 le resto y1, me queda el incremento de y. Si a x2 le resto x1, me queda el incremento de x. Entonces la pendiente va a ser igual a incremento de y entre incremento de x. El incremento de x es igual a x2 menos x1, la diferencia. Y el incremento de y va a ser la diferencia de y2 menos y1. Por lo tanto, el incremento de y entre el incremento de x, que es la pendiente, es la razón de cambio de y con respecto a x. La razón de cambio se denomina el incremento y entre el incremento x. Y esta razón de cambio va a ser igual en cualquier parte, en cualquier punto de la línea recta. Esto nos demuestra que la pendiente es la razón de cambio promedio. Y podemos definir que la razón de cambio promedio, considerando una función f y que tiene el punto P1, X1, Y1 y el punto 2, X2, Y2. Y nos queda la fórmula de la siguiente manera. El incremento de Y entre el incremento de X. O lo que es lo mismo, Y2 menos Y1, X2 menos X1. O lo que es lo mismo, f de X2
porque f de x es lo mismo que y2, y f de x1, que es lo mismo que y1, entre x2 menos x1. También tenemos el concepto de la razón de cambio instantáneo. Supongamos que tenemos la función f de x. Y esta nos permite definir la razón de cambio instantáneo de la función x de la siguiente manera. Simplemente es el límite de la pendiente, es decir, es el límite del incremento de y entre el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Y lo podemos escribir de la siguiente manera. El límite de incremento de x cuando tiende a 0 va a ser igual a f a la función x2 menos la función x1 entre x2 menos x1. Ok. Veamos un ejemplo. Vamos a determinar la razón de cambio de promedio de una función. Vamos a ver cómo en un intervalo de 2 puntos. Vamos a suponer la función f de x, que es igual a 3x más 1. Y vamos a observarla en el intervalo de 3 a 7. Cuando los valores de x son 3 hasta 7. A ver, vamos a hacer una tabla. Vamos a poner los valores de x. El intervalo es desde 3 hasta 7. Entonces será 4, 5 y 6. La función es y igual a f de x. O sea, es lo mismo que yo ponga y o que ponga f de x. Entonces, cuando x vale 3, la función que estoy trabajando, que es 3x más 1, esta función, cuando x vale 3, si yo sustituyo la x por 3, va a ser 3 por 3, 9, más 1, 10. Y acá, si la x toma el valor de 4, va a ser 3 por 4, 12 más 1, 13. Si toma el valor de 5, 5 por 3, 15 más 1, 16. Estamos viendo la función que estamos trabajando. Si toma el valor de 6, 6 por 3, 18 más 1, 19. Si la x toma el valor de 7, 7 por 3, 21, más 1, igual a 22. Ahora, ese es el valor de y. Estamos obteniendo el valor de y cuando x vale 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, el incremento de x, ¿cuánto se incrementó de un punto a otro? Veamos, del punto 3 hasta el 4, ¿cuánto se incrementó? Ah, pues es 4 menos 3, se incrementó 1. Del punto 4 hasta el 5, 5 menos 4, se incrementó 1. Del punto 5 hasta el 6, ¿cuánto se incrementó? 6 menos 5, 1. Del punto 6 hasta el 7, se incrementó 7 menos 6, 1. Ese es el incremento de x que tuvo en ese intervalo. Ahora, el incremento de y. ¿Dónde vemos el incremento de y? Lo vemos aquí. De 10 a 13, ¿cuánto se incrementó? 13 menos 10, 3. De 13 a 16 se incrementó 16 menos 3, 3. Cuando
de 16 a 19 se incrementó 3. De 19 a 22 se incrementó 3. O sea, en todo se fue incrementando. Entonces, el incremento, por conclusión, el incremento de X fue 1, fue igual a 1 en todos los puntos, y el incremento de Y fue igual a 3 en todos los puntos. Ok, ahora veamos la fórmula de la razón de cambio. Dice que es el incremento de Y entre el incremento de X. Entonces, aquí ya lo tenemos. El incremento de Y es 3 y el incremento de X es 1. El resultado es 3. 3 entre 1, 3. Entonces, la razón de cambio es 3. O la pendiente, en este caso, es 3. Entonces, la razón de cambio promedio de esa función que estamos analizando en el intervalo 3 a 7 va a ser 3. Ahora veamos problemas donde interviene la razón de cambio instantáneo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, vamos a utilizar una ley de física que dice que el cuerpo cae libremente a una distancia s, pies, en un tiempo de segundos en un determinado evento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, S sería la Y y la T sería la X, ¿verdad? Como para aplicar la misma fórmula. Entonces, el incremento de S entre el incremento de T, cuando T, o sea, que sería X en este caso, tiene los valores 3 en un intervalo de 3 a 3.5, a 3.5. Veamos, hagamos una tabla, nada más con los extremos. Los valores de T. Cuando T1 vale 3. Cuando T2 vale 3.5. A ver, el valor de Y, en este caso, es cuando la función S, digamos que toma el valor de 3, o sea, la T toma el valor de 3, va a ser igual a 144. ¿Cómo llegamos a ese número? Bueno, porque dice que S es igual a 16 por 3 al cuadrado. Entonces, si hacemos esta operación, nos va a dar 144. Y si lo sustituimos por 3.5, igual, como les indiqué, va a ser 196. En lugar de 3 sería 3.5 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el intervalo de S de la función? Bueno, el intervalo de S va a ser de 196, si yo le resto 144, va a ser de 52. Y el intervalo, el incremento de T va a ser 3.5 menos 3, 0.5. Y veamos. La fórmula dice que es el incremento de S entre el incremento de T. Es decir, 52 entre 0.5. El resultado es 104. Esa es la razón de cambio promedio. Es la razón de cambio promedio, primero, para ver el resultado. Ahora, la razón de cambio instantáneo.
¿Cuál es? Va a ser el incremento de S entre el incremento de 3 igual a 104 pies segundos. Y sabemos que la razón de cambio instantáneo pues es el límite de esa función, ¿verdad? Entonces ahí está el resultado. Bueno, ahora, ¿por qué vimos este tema? Bueno, porque este nos permite entender lo que es una derivada. Una derivada se entiende como una razón de cambio instantáneo. En el tema anterior vimos el cambio instantáneo, que es una función definida en todos los puntos de un intervalo, donde interviene x y x más un incremento de x. Entonces, por fórmula podemos definir que la razón de cambio instantáneo o la derivada como razón de cambio instantáneo pues simplemente es el límite de la función f de x más el incremento menos f de x entre el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. A ver, por lo tanto, la derivada es una razón de cambio instantáneo de dos variables. Veamos aquí otra forma de denotar lo que es una derivada. La derivada, f comilla de x, significa que es la derivada. Es una forma de denotarlo. F de x es igual al límite de f de la función x más el incremento de x menos la función de x entre el incremento de x, cuando el incremento de x tiende a 0. Hay varias formas de denotar lo que es la derivada. Podemos hacerlo así. F apóstrofe x significa derivada. Se lee f' de x y es muy usada en funciones. Esta denotación es de Lagrange. También tenemos otra que es incremento de s entre incremento de t y se lee derivada de d con respecto a x y es usada por Leibniz. Y la otra forma de denotar derivada es simplemente poner la y mayúscula con la prima y se lee y prima y es la más usada en la resolución de problemas. Ahora, veamos una gráfica. Con esta gráfica tratemos de entender lo que es una derivada. Vamos a interpretar geométricamente lo que es la derivada, utilizando el tema de razón de cambio promedio instantáneo. Veamos. Sabemos que la pendiente es igual a f de x2, o sea, y2, menos f de x1, o sea, y1, menos entre x2 menos x1, donde el incremento de x va a ser igual a x2 menos x1. Si yo a x2 le resto x1, me va a dar el incremento de x. Y si yo a y2 menos y1, me va a dar el incremento de y. Entonces, por lo tanto, la pendiente es el incremento de y entre el incremento de x. Veamos esta parábola. Aquí hay dos puntos. El punto 1 y el punto 2. Y este punto pasa una recta. Esa recta. Ahora, al moverse este punto, si de este punto se sube hasta este punto, se desplaza hasta el punto 2, aquí hay un incremento de x en la parte de abajo. Se incrementó hasta aquí. Y hacia arriba hubo un incremento de
de y, que sería esta parte. Si yo voy desplazando este punto número 2, que está aquí en la parte de arriba, lo voy desplazando por la recta hacia abajo, el triangulito este se va a ir haciendo cada vez más pequeño. Es decir, el incremento se va reduciendo. Veamos. Y se va a ir reduciendo, este incremento de x, se va a ir reduciendo hasta llegar a 0. Tiende a llegar a 0. Pero nunca va a llegar a 0. Su tendencia es llegar a 0. Entonces, este incremento se va a ir acercando a 0 y también el incremento de y se va a ir acercando a 0. Y vean, se va formando hasta que se vuelve un solo punto, ¿verdad? Y en este punto podemos ver cómo en el momento en que se juntan los dos puntos, es decir, el límite es ese punto, la recta corta la curva, que cortaba antes la curva, ahora no la corta, simplemente la toca en un punto, o sea, en una tangente, en un solo punto. Y por lo tanto, el valor de la fracción se convierte en el tangente del ángulo, es decir, el incremento de y entre el incremento de x va a ser la tangente de este ángulo que se forma en esta parte. ¿De acuerdo? Eso es la derivada. La derivada no es más que la tangente de una línea recta que toca en un punto a una recta. Es decir, es la derivada de una función en un punto es el valor tangente del ángulo de la recta tangente a la curva, que en ese punto forma el eje de las abscisas. Ahí está. Entendiendo que es una derivada, podemos llegar a la fórmula de la derivada. Y la fórmula de derivada, en conclusión, es f' de x, o sea, f derivada de x, es igual al límite de f de x más el incremento de x menos la función f de x, la función original, entre el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Otra forma de escribir esta fórmula, podemos sustituir el triangulito con la x, lo podemos sustituir por la h. Y entonces quedaría que la derivada de f de x es igual al límite de f de x más h menos f de x entre h. Podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas. En este caso estamos trabajando con esta. Vamos a trabajar con la que sustituimos el incremento de x, el triángulo de x, por una h. Aquí está. El incremento de x es igual a h. Entonces, en conclusión, la derivada es la razón de cambio instantáneo, ¿verdad? Porque cuando vimos lo que era el cambio instantáneo, pues era el límite, ¿verdad? De el incremento de x entre el incremento de y entre el incremento de x. Ok. Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo. Vamos a calcular la derivada de esta función. Pero vamos a utilizar la fórmula anterior. ¿Cuál fórmula? Esta, la que contiene h. Vamos a verla. Vamos a hacer dos pasos. Vamos a seguir dos pasos. El primer paso es obtener los resultados de la función evaluada en términos de x más h. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo f de x es igual a 3x más 2, donde está x, le voy a poner, en lugar de x, voy a poner x más h. Es decir, va a ser igual a 3 por x más h. Y luego más 2. Es la misma, nada más que a la x le incrementé la h. Ahora,
como tiene paréntesis, yo puedo multiplicar el número de afuera por los términos de adentro del paréntesis. Entonces va a ser 3 por x, 3x, 3 por h, 3h y más el 2. ¿Ok? Bueno, en el paso 2 vamos a sustituir esto que tenemos en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? F de x más h. Ahí vamos a poner en esta, que ya la obtuvimos, la vamos a poner aquí en esta parte de la fórmula. Y la fórmula original, o sea, la función original, la vamos a poner en esta parte. ¿Ok? A ver. Entonces, ya sabemos que f de x más h va a ser 3x más 3h más 2. Y f de x es 3x más 2. Entonces, lo sustituyo. F derivada de x es igual al límite de 3x, que es esta, vean, 3x más 3h más 2, menos 3x más 2. Ponemos paréntesis. ¿Por qué? Porque es menos la otra función, menos 3x más 2. Entre h, cuando h tiende a 0. A ver, seguimos con la fórmula. 3x más 3h más 2. Y quitamos los paréntesis multiplicando el signo negativo que está afuera. Menos por 3x me queda menos 3x. Menos por más 2 me queda menos 2 entre h. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar términos. Vamos a reducir. A ver, si yo aquí tengo 3x y acá tengo menos 3x, se eliminan, ¿verdad? Porque más y menos 3x se vuelve 0. Y de este lado tengo 2 menos 2 se vuelve 0. Y ya nada más me queda 3h entre h. Y la h que está multiplicando y una h que está dividiendo, pues se eliminan. Y ya nada más me queda el 3. Por lo tanto, la derivada de la función 3x más 2 es f derivada de x es igual a 3. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a calcular la derivada de esta función. De la función que tenemos aquí, x, función f de x, x al cuadrado menos 1. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el primer paso como en la otra. Obtenemos los resultados de la función añadiéndole x más h. Es decir, vamos a sustituir en lugar de x, donde está la x, vamos a poner x más h. A ver, tenemos la función x cuadrado menos 1. F de x más h va a ser igual. Donde está x al cuadrado, voy a poner x más h al cuadrado, vean, con paréntesis, menos 1. Ahora, este es un binomio al cuadrado, x más h. En álgebra ya ustedes aprendieron cómo se hace el binomio al cuadrado. Es el cuadrado del primer término, cuadrado del primer término, más 2 veces el primer término por el segundo, aquí lo tenemos, más el cuadrado del segundo término, aquí lo tenemos, y luego ya sería menos 1. Así nos va a quedar ya modificada con los incrementos. Ahí, ¿qué hacemos en el paso 2? Pues vamos a sustituir lo que obtuvimos aquí. Esto que obtuvimos aquí lo vamos a poner en la primera parte de la fórmula. ¿Ok? Y vamos a poner la función original, la vamos a poner en la segunda parte. Y todo lo vamos a dividir entre h. Veamos.
Tenemos entonces que f de x más h es igual a x cuadrada más 2h más h menos 1. Y la f de x original era x cuadrada menos 1. Y lo sustituimos, vean. Va a ser el límite cuando h tiende a 0 de x cuadrada más 2x más h al cuadrado. Ahí ya sustituí. Menos 1, ahí está. Y luego la otra función la voy a poner aquí, pero la pongo primero entre paréntesis, menos x cuadrada menos 1. Y seguimos. X cuadrada más 2x más h cuadrada menos 1, y quito los paréntesis. Estos paréntesis hay que quitarlos. ¿Cómo los quito? Multiplicando este negativo por los términos de adentro del paréntesis. Menos x cuadrada, menos por menos, en este caso acá menos por menos se vuelve más, entonces sería más 1. Entonces todo eso entre h. ¿Y qué procedemos? Pues a eliminar, a reducir términos. Yo aquí tengo x cuadrada positiva y acá tengo x cuadrada negativa, pues se eliminan. Me da 0. Aquí tengo menos 1 más 1. Los dos se eliminan. Y ya nada más me queda 2xh más h al cuadrado, que es lo que está aquí, entre h, que es lo que está aquí, cuando h tiende a 0. Vamos a calcular el límite. Entonces, bueno, pero aquí hay un problema. Yo tengo las h's. Si yo pongo valores de h, aquí arriba se volvería 0 y aquí arriba se volvería 0. Y la h de abajo se volvería 0. Y recuerden que cuando yo divido un número entre 0, nos da error, nos da infinito. Entonces no puedo sacar aquí el límite, no se puede. Entonces, como ya vimos en un tutorial anterior, nosotros tenemos que factorizar la ecuación de tal manera que sí podamos calcular el límite. Entonces, hacemos uso de la factorización para poder eliminar las h. Y veamos, ¿cómo las eliminamos? Yo lo que quiero es eliminar la que está en la parte de abajo. Entonces, si aquí dice 2x por h más h al cuadrado, yo puedo sacar esta h, la puedo sacar afuera poniendo un paréntesis, vean. Aquí está la h. ¿Sí ven? Aquí está la h, pongo un paréntesis. Ahí está el paréntesis. Por 2x, ya no tiene la h adentro porque ya está afuera. H por 2x sería 2xh, pero ya está afuera. Más, era h al cuadrado, pero ya nada más va a ser h. ¿Por qué? Porque h por h sería al cuadrado entre h. Ahora, esta h que quedó aquí arriba multiplicando entre esta h que está acá abajo dividiendo, pues se eliminan, ¿verdad? Y ya nada más me queda el término 2x más h, o sea, este que está aquí. Nada más me va a quedar 2x más h. Ya no tengo el problema de dividir entre 0. Ahora sí puedo determinar el límite. Y acuérdense que para calcular un límite, simplemente sustituimos el valor de la h, donde se encuentra la h. Y veamos, ¿cómo nos queda? Queda 2x más h es igual a 2x y el valor de h es 0 más 0. Entonces, ¿cuál es la derivada? 2x. Por lo tanto, vean, la derivada de la función f de x menos al cuadrado menos 1, la derivada es igual a 2x. Y con esa derivada nosotros podemos calcular la pendiente para esa ecuación en cualquier punto.
Por ejemplo, si x tuviera un valor de 3, pues la pendiente sería 2x, o sea, la derivada es 2x y sustituyo el 3 donde está la x, 2 por 3, 6. Entonces la pendiente sería 6. Si tomara otro valor en lugar de 3, un 5, 2 por 5, 10. La pendiente sería 10. Muy bien. Así concluimos este tema. Espero te haya sido de utilidad. Te invito a que te suscribas a este canal para continuar con estos temas. Y si tienes algún tema en especial que quieras que tratemos, déjamelo saber en los comentarios.